Hola, hola, hola. Profe, del segundo punto, Ajá, ¿cuál es el segundo punto? ¿Qué dice el segundo punto? dice que es 3 a la X más 6. Ajá, Igual a Es 7. igual a 7 por 9 a la X menos 1 menos 6. -6, así. Eso es tan difícil. Sí, Ok, listo. Miren. Sí, sí, está un poquito complicado. Bueno, y yo le puse el X+6. Bueno, en eso no había pensado bien. Pero en cierto sentido es hacer lo siguiente. Claro, es que el que lo daña, según lo que yo les expliqué, el que lo daña es este -6, porque donde tuviera que comparar estos dos, pues uno pues podría hacer algo mucho más fácil, pero como le aparece ese valor ahí del -6, ese valor ahí del -6, pues daña un poquito la cosa. Pero nosotros, entonces, miren, vamos a partir esto con propiedades de potenciación como 3 a la X por 3 a la 6, y dejémoslo así para no tener que escribir números muy grandes, por 7, y acá vamos a escribir 3 a la 2 por X menos 1. Listo, para ponerlo como en una misma potencia de aquí menos 6. Y sigamos haciendo. Entonces esto va a ser 3X por 3 a la 6 es igual a 7 por 3 a la 2X eh, por 3 a la menos 1. Listo. Menos 6. Propiedades de potenciación, puras propiedades de potenciación, pero miren que ya no tengo esos exponentes como tan monstruosos que tenía ya. Entonces, miren, este 3 a la menos 1, recuerden que baja, y entonces esto nos va a quedar como 3x por 3 a la 6 es igual a 7 tercios por 3 a la 2x menos 6. Listo, y ya ahí estoy como medio simplificando. Entonces, uno tendería como a pensar en pasar esto hacia el otro lado. Listo. Y para que quedaran los que tienen exponentes 3 a la X a un solo lado, sacar un factor común, hacer cosas allá que de pronto ayudarían a hacer algo. Pero no, antes voy a pasar más bien a este para el otro lado. Y les voy a mostrar algo que yo quería que identificaran sin resolver el problema como tal. Es 7 tercios de 3 a la 2x. Voy a escribir el otro acá. Menos 36 por 3 a la x. Y acá le voy a poner, no, es 36, es 3 a la 6. Y disculpen. Es 3 a la 6. Es 3 a la 6. 3 a la 6 por 3 a la x, por 3 a la x menos 6. Listo, y esto igual a 0. Listo, porque yo pasé esto hacia este lado. Entonces me queda así. Y entonces miren, independientemente de los exponentes y los valores que tienen allí, miren que estos son como coeficientes. Listo. Y que estos son como variables. Listo. Si lo estuviéramos mirando como un polinomio, eso sería un polinomio de grado ¿qué? De 2. grado 2. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones de grado 2? Listo. No sé si me entendieron el Una hecho. ecuación cuadrática. Con una ecuación cuadrática. Muy bien. Daniela fue la que me habló ahí, ¿cierto que sí? Sí, con una ecuación cuadrática. Esto A es igual a 7 tercios, B es igual a menos 3 a la 6 y C es igual a menos 6. Con eso lo resuelven. Esa sería la forma de hacerlo. Sino que es que no me di cuenta que puse un exponente tan grande y entonces va a quedar muy feo. Pero, pero si se hiciera bien como debería de ser, pues se debería resolver una ecuación cuadrática. Y entonces explico un ejercicio que tenga más o menos eso. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, no le voy a poner 3, le voy a poner otro valor, para que no creamos pues que todo es con 3. Por ejemplo, si yo tuviera 5 a la 2x menos 3 por 5 a la x, miren que este es cuadrático, este no. Listo. Eh,
más 2 es igual a 0, pues que esto no parece un polinomio cuadrático, pero es un polinomio cuadrático. Miren, eso no parece un polinomio cuadrático, pero es un polinomio cuadrático en el sentido que yo puedo tomar esto como una variable, no a ese total, por decir, y va a ser igual a 5 a la x. Entonces, cuando yo reemplazo esto me va a quedar como y al cuadrado menos 3 por 5, no, por 5 no, por y más 2 es igual a 0. Y entonces ya abro dos paréntesis o hago la fórmula cuadrática y esto entonces me va a quedar como y menos otra vez 2 y 1 igual a 0. Entonces cuando reemplazo la y, esto va a ser 5 a la x menos 2 por 5 a la x menos 1 es igual a 0. Entonces miren que ahí quedó otro problema, y es que recuerden que yo estaba resolviendo una ecuación exponencial, y esa ecuación exponencial, pues entonces es 5 a la x menos 2 es igual a 0, y 5 a la x menos 1 es igual a 0. Entonces, cuando yo paso el 2 al otro lado, me va a quedar 5 a la x es igual a 2, y 5 a la x es igual a 1. Pregunta, ¿esto se puede resolver, sí o no? Y este también, ¿se pueden? ¿Sí se pueden resolver o no? ¿Qué dicen? Pues sí, Profe, profe. sí. Sí, porque son positivos, ¿cierto? Donde fueran negativos no tiene solución, ¿cierto? Entonces, como son positivos, entonces sí se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Pues tomando un logaritmo. Listo. Tomando un logaritmo. Tomemos logaritmo en base 5 de 5 a la x es igual al logaritmo en base 5 de 2. Y por este lado, pues logaritmo en base 5 de 5 a la x es igual al logaritmo en base 5 de 1. Listo. El del lado izquierdo es igual a x por el logaritmo en base 5 de 5, que es igual al logaritmo en base 5 de 2. Y el de la derecha es logaritmo en base, perdón, x por el logaritmo en base 5 de 5 es igual al logaritmo en base 5 de 1. ¿A quién es igual el logaritmo en base 5 de 5? A uno no es que es. A 1, muy bien. Recuerden, miren, muchachos, eso tiene que entrar dentro de esas pequeñas cosas que les he dicho que tienen que guardar para el futuro. El logaritmo lo que busca es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el valor que está allí arriba. Entonces, ¿a qué valor tengo que elevar el 5 para que me dé 5? ¿A qué valor tengo que elevar el 5 para que me dé 5? Pues a la A uno. 1, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 1 y esto es igual a 1. O sea que al lado izquierdo en este lado me va a quedar x y al lado izquierdo acá me va a quedar x. ¿Listo? Y por este lado no hay nada que hacer. Logaritmo en base 5 de 2 es la solución para esta. Esta es una solución. Y para este, ¿a qué es igual el logaritmo en base 5 de 1? ¿Cuál es el exponente? O 5 a la que nos da 1. A las 5. Oh, No, espere. oh, A oh, la oh. 1. A la 0, ¿cierto? Cualquier número a la 0, a la 0 es igual a 1. Entonces el exponente debe ser 0, ¿cierto? Entonces esto es 0. Entonces las dos posibles soluciones que tiene esa ecuación son esos dos. O x igual a 0 o x igual a logaritmo en base 5 de 2. Listo. Ahí estaría la forma en la que se hace eso. ¿Estábamos con eso o no? Entonces sí, yo le reconozco, ese ejercicio estaba muy difícil. Pero también lo hice pues el ejercicio quedó mal planteado porque quedó con unos números muy feos.
pero también lo hice pensando en que les podía mostrar esta forma de resolver ecuaciones exponenciales. Listo. Entonces miren que después de que uno aprende a resolver ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, como les dije cuando se las estaba explicando, todo lo que viene ahí para resolver ecuaciones son ecuaciones cuadráticas o ecuaciones lineales. El hecho está en cómo voy y busco o cómo la pongo en esa forma. O sea, siempre es cómo llevo mis ecuaciones a que me quede una lineal o una polinomial, porque yo les digo cuadráticas es porque al fin y al cabo las polinomiales las puedo llevar a cuadráticas y lineales, pero llamémoslo más como que las tenemos que llevar a una polinomial y cuando las llevamos a las polinomiales, pues ahí ya podemos, pues prácticamente le gastamos un mes a las polinomiales. Si ustedes se acuerdan, hablamos casi todo marzo de polinomios y de ahí para acá hemos estado hablando de cómo aplicar los polinomios a cualquier otro tipo de expresiones algebraicas y de ecuaciones. Listo. No sé si tienen más dudas. Yo Profe, creo ¿no que podría hacer otro ejemplo con, pues así, como ese mismo sí, ejercicio? sí, claro, de una. Vamos a hacerle. Miren, vamos a poner. Pero bueno, algo que deben de tener aquí muy en cuenta es que si yo tengo, por decirlo, voy a poner aquí un poquitico diferente. Yo tengo esto, 2x y multipliquémoslo por decir por 5. Es igual a 4 a la x menos 1 y pongámosle por acá, y acá no sé qué nos va a dar, listo, a la 3. Pongámosle acá un más 1 para que quede un poquitico mejor. Listo, miren, entonces nos presentan esa ecuación. Encontrar el valor de x que satisface la ecuación tan. Listo, miren que no parece una cuadrática, miren que ya no parece, pero miren que este valor que le estoy poniendo acá, hace que en cierto sentido se vuelva una cuadrática, porque miren que acá tengo este exponente que es 2 y miren este exponente, perdón, este exponente que tiene un elevado a la 1 vez x, pero este no es igual, o sea, estos dos no son iguales en base. Ellos dos no son iguales en base. Entonces, lo que les decía en el video era, vamos a ponerlos todos en la misma base para ver qué podemos encontrar a partir de ahí. Entonces, si los ponemos todos en la misma base, que debe ser la más pequeña porque es difícil llevar una base pequeña a una grande, es más fácil llevar una grande a una pequeña. Entonces esto nos va a quedar así, 2 por x más 1, que es el exponente que ya tenía, más 3. Listo, pero ahí tenemos que aplicar propiedades de potenciación y esto nos va a quedar 2 a la x por 5 es igual a ¿quién? A 2 a la 2x, miren que ahí apareció el cuadrático, perdón, porque recuerden que cuando es una suma, pues sumamos 2 a la 2. Y esto más 3. ¿Estamos? Y entonces miren que nos quedó 2 a la x por 5 es igual a 4 veces 2 a la 2x más 3. Listo. Y entonces aquí es donde yo vengo y miro, es que este tiene un exponente a la 2x y este nada más lo tiene a la x. Entonces esto es una ecuación cuadrática. Ahí las tengo que aprender a identificar. Ustedes dirán, ¿y cómo hago? No, la experiencia. Tienen que ir resolviendo ejercicios porque si no resuelven ejercicios, muchachos, se van a dar cuenta que cuando se vayan a acordar de esto por allá en agosto, ya no está ahí. Es como si se hubiera hecho un borrón y cuenta nueva. Se los digo es porque seguro que van a trabajar con ellas en alguna otra parte y entonces, y las exponenciales, muchachos, es que un interés simple, un interés compuesto es una función exponencial. Listo. El profesor de cálculo les va a hablar de exponenciales y el profesor de cálculo entonces les va a hablar también de funciones como tal y de resolver ese tipo de ecuaciones para
formar modelos, porque la mayoría, ese modelo del COVID-19 o del coronavirus el modelo ese que dicen que la curvita esa va creciendo así, es una forma exponencial, que ellos dicen que la tienen que reducir o que la tienen que aplanar, pues es una forma exponencial. Entonces, estas ecuaciones son de este estilo. Y entonces encontrar, si hoy es 20 de mayo y yo quiero encontrar cuántos infectados va a haber tal día, pues lo que tengo que tratar es de resolver una ecuación de este tipo. Y entonces al tratar de resolver esas ecuaciones de ese tipo, pues entonces hay que aplicar esto que les estoy diciendo. Listo, entonces esto nos va a quedar como 4 por 2 a la 2x, estoy pasando todo lo que está a la izquierda a la derecha, menos 5 veces 2 a la x más 3. Y esto va a ser igual a 0. Listo, entonces miren que ahí está la ecuación cuadrática. Ah, profe, eso factoriza. No, yo no sé si eso factoriza. Entonces apliquemos fórmula cuadrática. A es igual a 4, B es igual a menos 5 y C es igual a 3. Listo. Entonces, miren que aquí no estoy resolviendo para X, yo no estoy resolviendo para X, yo estoy resolviendo para 2X. O sea, la variable acá va a ser 2X. Listo. Y al lado derecho va a ser ¿quién? Va a ser 5 positivo más o menos la raíz de 25 menos 4 por 3 por 12, 48. Ah, no tiene solución. Listo. No tiene solución. Sobre 8. Entonces ya, miren que desde ahí ya puedo parar y decir, no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Y ustedes dirán, pero sí tiene solución en los complejos. Sí, tiene solución en los complejos. La cosa es que los exponenciales no dan complejos. Listo. Los exponenciales van a ser positivos, números reales positivos. Entonces, como son números reales positivos, no tiene solución porque nos dio complejo. Y listo. Ahí estaría la solución. Listo. Muchachos, miren, yo estaba pensando en hoy hablar de otro tema, pero no. Yo siento que debemos de reforzar un poquitico acá y no importa que lo hagamos suave ahí, pero yo creo que le podemos meter un poquitico más a esto. 9 a la X. Sí. ¿De por qué el 7 se desaparece, Viviana? El 7 se desaparece porque esto dio así. ¿O de dónde sale este 7? Esa es la pregunta, o es la otra. ¿De por qué el 7 se desaparece o por qué? Ah, ¿por qué se desaparece? Ah, bueno, pero es que antes de eso, yo creo que la ecuación era como 8 por 9 a la X es igual a 9 a la X, ¿cierto? Así era que estaba. Ok, entonces yo lo que hice fue pasar esto para este lado. Entonces, cuando lo paso para el otro lado, Viviana, se me va a quedar como 8 por 9 a la X menos 9 a la X, que va a ser igual a 0. Entonces, mira, yo tengo 8 veces 9 a la X menos una vez 9 a la X. ¿Cuánto da 8 menos 1? Va a dar 7 veces 9 a la X, que es igual a 0. De ahí sale. Y después, pues lo otro, para los que hayan quedado con dudas con eso ya me lo entendiste, ya sabes por qué o no. ¿Sí? Ok. Y el 7 desaparece porque yo estoy despejando el 9 a la X, entonces se va a pasar a dividir y 0 por cualquier cosa que sea diferente de 0, pues me va a dar 0. Entonces esto es igual a 0. Y la cosa es que esto no tiene solución porque una función exponencial siempre es positiva o una expresión exponencial siempre es positiva. Entonces, pero no tiene solución. Que eso fue lo que dije allá, ¿no? Listo. Entonces, muchachos, más que hablar de exponenciales, quiero hablarles más de logaritmos, porque yo creo que en logaritmos es donde tenemos que ahondar. O no sé ustedes qué dicen. ¿Sí?
Ahondamos un poquitico Profe, más sí, en... yo quedo muy enredada con eso. Listo, miren. Entonces, hay que tener muy en cuenta, que lo que tenemos es esto. Esta es nuestra ecuación de donde parte todo. Es una exponencial que dijimos que esto siempre, o sea, que a de x siempre va a ser mayor que 0, y si a de x es mayor que 0, pues entonces b va a ser mayor que 0. O sea que esos valores siempre van a ser positivos, siempre van a ser positivos. Cuando ustedes se los grafiquen en un plano cartesiano, van a ver que siempre va a estar por encima del eje X. ¿Listo? Entonces, eso siempre va a ser positivo. Esta expresión va a ser positiva. Pero esa expresión, entonces yo les dije en el video que esto iba a ser equivalente a buscar el logaritmo en base a de b. Miren que estas dos son constantes y que la única que quedó por allá como, como variable es la x. Listo, entonces la variable va a ser la x. Y entonces, o que quedó aparte fue la x. Entonces, lo que busco en logaritmo es encontrar el valor al que tengo que elevar la a para que nos dé b. Entonces, está hablando de exponentes, de valores al que tengo que elevar un valor para que me dé algo. Entonces, si yo les digo a ustedes que cuál es el logaritmo en base 3 de 9, yo creo que ustedes fácil me lo van a decir, ¿o no? ¿A qué es igual eso? 2. A 2, ¿cierto? Esto tendría que ser igual a 2. ¿Listo? Porque el exponente al que yo tengo que elevar el 3 para que me dé 9 es a la 2. ¿Listo? Entonces, ahí está bien. Y si les dijera que el logaritmo en base 3 de menos 9, ¿eso es igual a quién? De menos 9. Profe, no tiene solución. No No. tiene solución, ¿por qué? Es negativo. Muy bien, porque es negativo y además va a ver porque, miren que yo acá le estoy mencionando que b tiene que ser mayor que 0. O sea, este valor de acá tiene que ser mayor que 0. O sea que esto no puede ser 0. ¿Listo? Y como eso no puede ser 0, pues entonces esto no tiene solución. Muy bien, muchachos, muy bien. Listo. Qué bacano que hayan visto el video, eso me gusta bastante. Ahí se nota el compromiso. Los que lo vieron, nosotros se están ganando la felicitación de gratis. Listo. Entonces, miren que yo también podría tener, ¿cuál es el logaritmo en base 4 de un 16avo? O esas se las puse muy difícil. Listo. ¿Hay algún exponente al que yo tenga que elevar el 2 para que me dé un 16avo? Pues esa está un poquitico más difícil de calcular. Listo. Está un poquitico más difícil, pero noten que nosotros podemos llegar y decir esto, miren, esto es 16 a la menos 2, ¿o no? ¿Cierto? Perdón. A la menos 1, a la menos 1, a la menos 1. ¿Listo? Porque recuerden que si yo tengo una fracción, esto yo lo puedo subir y cuando lo subo le pongo un menos 1 como en el exponente, ¿cierto? Entonces, esas dos expresiones son iguales. ¿Listo? Y entonces miren que ahora tengo acá el 16 y por acá tengo el 4. Ah, 4 a la 2 me da 16, pero es que tengo ese menos 1 allá arriba. Listo. Y miren que esto es un exponente. Este valor que está acá es un exponente. Listo. Pues en verdad, y ahorita les explico, aunque yo creo que ustedes ya lo vieron y debería de ser pues medio no tan confuso lo que les voy a decir, pero esto es igual a menos 2. O sea, cuando hay una fracción donde arriba hay un 1 y abajo está la potencia del 4, pues es como si tuviéramos, miren que esto acá es como si hubiéramos puesto 1 sobre 16, que es lo mismo que 1 sobre 4 a la 2, ¿cierto? Que es lo mismo que tener a 4 a la menos 2. Entonces miren que al exponente que tengo que elevar el 4 para que nos dé un 16avo es igual al menos 2. ¿Sí lo ven?
Pero eso no es, ese no es tan simple. Ese no es tan simple. Y miren que ahí volvemos a todo lo que vimos en potenciación. Listo. Todo lo que habíamos visto en potenciación, ahí está puesto. Listo. Entonces, miren que ahí está. Ya no es tan simple, pero yo también puedo encontrar ese valor. Y entonces también les decía en el video que, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 5, pues que ese ya no soy tan capaz de resolverlo. Que ese no es, en ese sí no soy, no voy a poder decir que es fácil. Una cosa que sí voy a poder decir es algo, que eso es mayor que 2. Listo. Porque si estuviera en vez del 5, estuviera el 4 sería un 2 allá arriba, ¿cierto? Entonces, o el exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé 4 es un 2. Entonces, como estoy buscando el 5, entonces debería ser mayor. Y si estuviera buscando el 6, debería ser mayor que el del 5. Y si estuviera buscando el del 7, pues mayor. Listo, el del 8 sería 3. Entonces, el del 9 sería mayor que el del 8. Entonces, tendría que ser mayor que 3. Y así. Esos valores se van yendo así. Entonces, yo lo que estoy buscando con un logaritmo es un exponente. Lo que estoy buscando con un logaritmo es un exponente. Lo que estoy buscando con un logaritmo es un exponente. Logaritmo en base a de cualquier valor, lo que estoy buscando es esto, que es un exponente. No se les olvide nunca eso. Un exponente, un logaritmo, un exponente. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar la a para que me dé b? Listo. En verdad es resolver este problema. Listo, estoy resolviendo este problema. ¿Cómo lo resuelvo? Mírenlo, acá está resuelto. Esta es la solución. A es conocido, B es conocido. La X entonces va a ser a la A que ya conocía y a la B que ya conocía. Listo. Eso es lo que debe de dar. Entonces, yo entonces les dije, muchachos, es que calcular el logaritmo en base a de B, pues puede ser muy simple en una calculadora. Listo. Y les comenté que había un librito, por allá en los años 80, un librito que llamaba el libro o la tabla de logaritmos. Y la tabla de logaritmos, pues era un librito donde aparecían las aproximaciones de los logaritmos, no sé, como hasta qué valor. Entonces usted lo abría, si usted necesitaba, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de tal cosa, entonces usted lo abría y ahí encontraba y calculaba a mano cuánto daba eso, porque las calculadoras apenas estaban como saliendo. Entonces, eso era como la forma de encontrar un logaritmo. Esto ha ido avanzando y entonces salieron las calculadoras, después las calculadoras científicas y las calculadoras científicas entonces traen funciones que calculan los logaritmos. Pero esas funciones que calculan los logaritmos no nos la dieron, que es que para cualquier base. Ustedes se imaginan la calculadora teniendo cualquier base allí. No, no. Ellos sabían dos bases. Una es esta, que en la calculadora aparece así. O sea, cuando tenemos la base 10, en la calculadora aparece log. Y cuando tenemos la base E, que es un numerito que allá les dije cuál era, les vuelvo y les repito, esto es aproximadamente 2.7189, algo más. Algo más no, eso es un número irracional, entonces es muy largo. Entonces, que este lo expresan así. Logaritmo natural, se lee así, logaritmo natural de un valor, de n, pongámoslo así. Listo. Entonces, estas dos son las funcioncitas que aparecen allá. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es el logaritmo en base 2 de 5, que fue uno de los que nos apareció allá, pues miren que no podría en la calculadora. Eso no se podría hacer porque no tengo ni la base 10 ni la base E. Entonces, ¿qué hago, profe? Pues entonces les hablé allá del cambio de base. Y el cambio de base lo que hace es logaritmo en base A de B va a ser igual al logaritmo en base C, que les dije que era cualquier base, de B sobre el logaritmo en base C de A. ¿Ustedes tienen una calculadora ahí a su mano que sea científica? Sí, ¿No? profe. ¿Sí la tienen? Bueno, listo, Faber. Entonces calcula el logaritmo solo
O sea que el logaritmo en base 10 de 5 sobre el logaritmo en base 10 de 2. Y me dices cuánto te da. Te debe dar 2 punto algo. Profe, 2.3219. 32,19, dejémoslo ahí. Listo. Pero muchachos, eso va a ser igual también. Eso también va a ser igual a calcular el logaritmo natural de 5 sobre el logaritmo natural de 2. Calcúlenlo y van a ver que esta expresión que está acá y esta expresión que está acá les debe dar lo mismo. O sea que eso no hay Sí, ningún profe, cambio si lo calculan por alguno de los métodos. Entonces esto va a dar 2,32. exactamente igual. Da exactamente igual. Y lo mismo con cualquier base. ¿Listo? O sea que no es solo esa base la que nos da eso. Puede ser cualquier base. ¿Listo? Para que lo sepa. Profe, Entonces, dímelo. profe, Dime. que pues, pero hay calculadoras que normal uno pone logaritmo, pone base 2, pone Eso, 5 y ya. eso. Y entonces ya iba, porque yo en la clase también les dije eso. En la clase Sí, también sí, les dije eso, profe. que las calculadoras nuevas, la historia se las cuento así. Estaba dando un curso a unos estudiantes de la universidad que iban a ingresar nuevos a un curso de microbiología, y yo no sabía que las calculadoras ya tenían esa tecla. Entonces yo me fui todo pues así como creyéndome, muchachos, calculen esto en la calculadora, y dice un muchacho por allá, es tanto, y ahora calculame esta, es tanto, y yo, venidos, ¿cómo estás haciendo? No, es que la calculadora trae la tecla. Yo no sabía que ya la calculadora venía con la tecla. Pues la calculadora trae la tecla, es nueva, queda arriba, al lado derecho, ¿cierto? En la mayoría de calculadoras, una tecla que ya viene así. Entonces, usted simplemente le pone allá abajo el 2 y acá el 5 y le debe dar lo mismo, 2,3219. Listo. Yo lo estoy diciendo es porque los que usan la calculadora científica del papá, de cuando el papá estudiaba, pues muchachos, ahí tienen la otra forma de calcularlo. Está bien. Pero los que tienen modo y ya compraron la nueva calculadora, pues lo hacen de esta forma. Listo. O sea, simplemente le está dando una información porque hay mucha gente que me hace, pero es que yo no puedo calcular el logaritmo en base de 2 de 5. Pues no se preocupen por eso. Y les decía también en la clase que si yo le pido encontrar eso y usted me escribe que eso es logaritmo en base de 2 de 5 y me lo deja así, eso está muy bueno también. Yo se lo pongo bueno, ahí no hay ningún problema. Listo. Yo les hablo como si mañana les fuera a hacer un examen donde ustedes me van a escribir un montón de cosas, pero es bueno que lo sepan porque podría escribirles, en esas respuestas de solución múltiple que cuál no es solución, y entonces digamos que les podría escribir esta, le podría escribir esta, mire, logaritmo en base 7, miren pues lo que va a escribir, de 5 sobre logaritmo en base 7 de 2, x es igual a logaritmo en base, logaritmo en base 10 de 2 sobre logaritmo en base 10 de 5, y le podría también escribir logaritmo, ¿qué más le escribo? Logaritmo en base 10 de 5 sobre logaritmo en base 10 de 2. ¿Y qué? ¿Cuál de ellos no es verdad? ¿Cuál de ellas no es verdad? Logaritmo en base 7 de 5. ¿Y por qué esa, Faber? ¿Por qué? ¿Porque el 7 o qué? Ok. Profe, no es la de logaritmo en base a 10 de 2 sobre Sí, esa logaritmo. es. Es esta es la que está mala. Esta es la que está mala. De resto, todas las demás están buenas. Ya Pero perdí, profe. ahí perdiste, Faber. ¿Y por qué perdiste? Porque no te percataste que mira que es que la C puede ser cualquier animalito. Mira, la C puede ser cualquiera. Y entonces yo aquí puedo poner 7, si quiero pongo 1.000.000, si quiero pongo 18, si quieres pongo 5. Listo. No importa el valor que pongas ahí, no importa el valor que pongas ahí, lo vas a poder
lo vas a poder encontrar. Listo. Como les digo, pues es que antes se utilizaba eso, era para cambiar, bueno, y todavía se utiliza, es como muchas veces como método de simplificación. Muchas veces lo utilizan para eso, para métodos de simplificación. Entonces, eso está bien. La única que está mala es la otra porque la escribí, o la que está ahí en azul, porque la escribí al revés. Mira que el logaritmo de la base está arriba y el logaritmo del valor que está dentro del logaritmo o bueno, de la potencia está abajo y es al revés. El de la potencia arriba y el de la base abajo. Listo. Estamos con eso. Esa es la que está mala. Entonces, bueno, después les presenté unas propiedades. ¿Saben qué resumen tan ejecutivo, pero no es tan ejecutivo? Propiedades de logaritmos. Y les dije, hey muchachos, pilas pues que estas propiedades hay que llevarlas donde sea. La primera es que el logaritmo en base a de a, lo que ahorita les dije, que por ahí me colaboraron, si yo tengo la base y aquí la potencia es lo mismo que el valor de la base, pues ¿a qué valor yo tengo que elevar la a para que me dé a? Pues a la 1, a la 1. Listo, a la 1. ¿Y a qué valor yo tengo que elevar la a para que me dé 1? ¿A qué valor yo tengo que elevar la a para que me dé 1? Pues a la 0. Listo, a la 0. Entonces, esas dos son como para iniciar, que las tenemos que tener allí. Entonces, algo que le iba a explicar a Faber ahorita, es que mira que simplemente por método de simplificación, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 5, quitémosle el 5, yo ya no quiero el 5, entonces yo podría tomar logaritmo en base 5 de 5 sobre logaritmo en base 5 de 2. El problema cambia un poquito, porque noten que logaritmo en base 5 de 5 va a ser 1 sobre logaritmo en base 5 de 2, pero sigo con el problema, sigo con el logaritmo. Entonces, pero miren que ahí ya no dejaron de aparecer expresiones que no tienen nada que ver con los logaritmos. Listo. Muchas veces por simplificación uno hace ese tipo de cosas. Entonces, esa fue la primera propiedad. Y entonces después les empecé a explicar, miren, muchachos, si yo tengo el logaritmo en base a de una suma de b más c, perdón, así está mal escrita, de b por c de un producto, de b por c, logaritmo en base a de b por c, pues entonces eso va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Les explico por qué. Si a al algún valor es igual a b y si a al algún valor es igual a c, listo, porque aquí me están diciendo que la a de un producto, ¿a quién va a ser igual? Entonces yo voy a multiplicar esto, b por c, entonces va a ser igual a ¿quién? A la x por a la y. Pero miren que aquí yo tengo estas dos expresiones que tienen la misma base. Listo, entonces ¿qué hago con los exponentes? Pues los sumo. Entonces miren que esto va a ser igual a que b por c va a ser igual a la x más y. Listo. Y entonces miren, apliquen la definición del logaritmo. Que el logaritmo en base a de algo, logaritmo en base a de algo, ¿de quién? De b por c debe ser igual a x más y. Listo. Entonces, miren que me va a quedar como una suma, pero ¿una suma de quién? Miren, resuelvan esta ecuación y esta ecuación cuando se resuelva les va a dar logaritmo en base a de b va a ser igual a x y logaritmo en base a de c va a ser igual a y. Entonces, miren que el x va a ser igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Entonces, miren que el producto les queda como una suma. ¿Sí lo ven? De ahí es de donde sale
el que el producto se convierta en una suma. Y entonces ahí les recalcaba que cuidado que no es que el logaritmo de la suma sea la suma de los logaritmos. Yo les decía ahí, es que no me gusta mostrárselos porque uno puede cometer el error. Del producto a una suma, del producto a una suma. Cuidado que no es de la suma al producto, tampoco. No es de la suma al producto, es del producto a una suma. ¿Estamos? Y entonces de ahí también sale, o así parecido sale, el que el logaritmo en base a de una división, o sea, de b sobre c, donde c es diferente de 0, va a ser igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Claro, mire, supongan que el exponente de la c es negativo, pues entonces ahí cambia a ser negativo ese valor, esa suma, ese signo cambia de ser positivo a ser negativo, donde el exponente de la c sea negativo. Entonces, listo, miren que ahí quedaría esas dos. Entonces, del producto queda como suma y de la razón o de la división queda como resta. Listo. Miren que 3 propiedades y todas relacionadas con potenciación. Ninguna que no tenga que ver con la potenciación. Listo. Entonces la otra, la D. Logaritmo en base a db, pongámosle a la m, acá para no confundirlos con la c de acá. O sea, cuando hay un exponente como el que les estaba mostrando ahorita. Muchachos, miren, yo puedo bajar esta m, puedo bajarla acá a multiplicar ¿a quién? Al logaritmo en base a db. Listo. Supongan lo siguiente, que a la x es igual a b a la m. Listo. Que a la x es igual a b a la m. Entonces, que cuando ustedes tomen, bueno, ¿y aquí qué hago? Me embalé, ya no sé qué hacer. Tengo que probar que, o les tengo que mostrar que a la x, no, que a, ya ni sé qué es lo que tengo que mostrar yo, porque me metí en ese problema. Pongámoslo así más bien, muchachos. A la x es igual a b. Listo. A la x es igual a b. Listo. A la x es igual a b. Tomémoslo así. Entonces, si yo tengo esto, pues en verdad lo que tengo por definición es que el logaritmo en base a de b es igual a x. Listo, eso es lo que tengo. Entonces, miren, si yo en vez de a la x es igual a b, tengo a la x por m va a ser igual a b a la m. O sea que estoy elevando a ambos lados a la m. Listo, estoy elevando a ambos lados a la m. Entonces lo que me va a quedar es que el logaritmo en base a de b a la m, ¿sí? Porque puedo utilizar este como el valor que me va a dar, va a ser igual a x por m. ¿Listo? Ah, listo, entonces ya acabé. Porque si ustedes se dan cuenta, la x es igual a ¿quién? A esto que está acá. O sea que por lo tanto el logaritmo en base a de b a la m va a ser igual al m por la x, que va a ser igual al logaritmo en base a de b. O sea que es como si estuviera utilizando el exponente como un multiplicador del. Claro, si ese exponente sale allá es porque la x es un simple multiplicador de la m. Y listo, es por eso que sale. Entonces, esa es la otra propiedad que sale de allí. Y en verdad, pues esas son como las 4 propiedades que hay. Aunque, pues, si ustedes toman la del cambio de base, pues sería como la quinta. Y listo, esas son las únicas propiedades que tengo. Entonces yo les dejé allá 3 ejercicios. Si ustedes, ¿fueron 3 o fueron 2? Yo creo que fueron 2 nomás. Pero antes de eso, entonces hagamos esto. Muchachos, ¿a quién es igual el logaritmo en base 3 de 4? Es igual a x. No, esperen. Eso está mal.
Aquí les voy a poner la x. X es igual a 5. X entonces es igual a ¿quién? ¿Cuál es el valor al que yo tengo que elevar el 3 para que me dé x? ¿Cuál es el valor al que yo tengo que elevar el 3 para que me dé x? Pues el valor al que yo tengo que elevar el 3 para que me dé x es igual a la 5. Y entonces x va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual a 3 a la 5. Eso es, x es igual a 243. Listo. Porque aquí ya me están dando cuál es el exponente. Entonces, 3 a la 5 es igual a x. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Listo. Sí, sí. Ya. Eso es lo que hay que hacer allí. Entonces, si yo sé bien, muchachos, miren, yo no les miento que la gente en un curso de cálculo, el gran problema que tienen es que no saben identificar qué es lo que es un logaritmo. Ellos no saben, o sea, el logaritmo no saben qué es lo que es, pero el logaritmo, o sea, recuerden que eso es una potencia, esta es la potencia. ¿Listo? ¿La potencia de quién? Este valor que está acá es la potencia de quién. Para que lo entiendas ahí, Vivi. Ese valor es la potencia, disculpen. Ese valor es la potencia de quién? Ese valor es la potencia que me resulta al elevar la base, que es esta, al exponente. Entonces, el x no va a ser otra cosa que tener a la base a la 5. De ahí salió. Listo. Vivi. Sí, profe, ya vi, gracias. Listo. Esa es la definición y esa es la forma de resolver ese ejercicio. Esa es la forma de resolverlo. Entonces, yo llego por allí y les digo, ay, muchachos, miren, logaritmo en base 5 de x menos 3 es igual a 0. ¿Cuál es el valor de x que hace que ese logaritmo sea igual a 0? La 0. ¿Cómo? 1. 1. ¿Seguro? No. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicar la definición. Lo que le acaba de explicar a Viviana allí. Muchachos, miren. Se supone que esto es una potencia, o sea, que este valor x menos 3 va a salir, ese valor va a salir ¿de qué? De elevar la base a la ¿qué? A la 0. Entonces, x menos 3 va a ser igual a ¿quién? A 1. Listo, entonces, ¿cuál es el valor de x? Miren que lo que me quedó allí fue una ecuación lineal, la resuelvo. Entonces, x es igual a ¿quién? X va a ser igual a, esto va a pasar al otro lado, a sumar 4. A 4. Sí, a 4. ¿Sí? Entonces, verifiquemos. Logaritmo en base 5 de 4 menos 3 va a ser 1. ¿A qué valor yo tengo que elevar el 5 para que me dé 1? Pues a la 0. ¿O no? Por definición. ¿O no, muchachos? Sí, profe. Listo, eso es. Miren que ahí, si yo sé, si ustedes no se les olvida nunca que un logaritmo es buscar el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el valorcito que está allá arriba, que es la potencia, estamos hechos. Pero como les digo, eso se les va a olvidar, entonces traten de que no se les olvide. ¿Y por qué se les olvida? Porque en verdad es como que dejan de pensar en esto y entonces allá en agosto, o cuando volvamos a la normalidad en la vida, se van a dar cuenta de que, ay, el profe me lo explicó, pues ya no me acuerdo. Listo. Y la idea es que no se les olvide, muchachos, porque cuando uno dice las cosas prácticamente de memoria, la gente dice que uno es inteligente. Pero mentiras que es porque hay gente que olvida muy rápido. Entonces, al olvidar tan rápido, pues, entonces no funciona, no funciona. Listo. Vamos a ver, pues. Entonces, logaritmo en base 7 de 2x más 3 es igual
a 1. Entonces, miren muchachos, pensémoslo como al revés. Pensemos el problema como al revés. Si este exponente es 1, entonces ¿a qué debería equivaler esto que está acá? Si el exponente es 1. A 0. 17. ¿A cuánto? Alguien me Pues yo dijo digo que 0. 17. 17. ¿Y dónde está el 17? A ver, porque es 7 a la 1, ¿cierto? Y Ujú. 7 por 2, 14, y 14 más 3 son 17. No, cuidado. Pilas pues, a la x es igual a b. Eso es equivalente a tener logaritmo en base a de b es igual a x. ¿Listo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? La potencia de elevar la base al exponente. Entonces, les estoy preguntando que este valor a quién tiene que ser igual, completo. Vivi, que me está respondiendo ya la pregunta pequeñita y yo quiero la grande. Listo. Y Luisa me lo dice. Luisa dice que es 7. Claro, es 7. Listo. Es que es 7, ¿no? Porque 7 a la 1 me da 7. O sea que 2x más 3 debería de ser igual a 7. Entonces ahora sí, la respuesta de Vivi es correcta. Listo. Porque Viviana me dice que x es igual a 2. Entonces 2x es igual a 4, sale de allí esa ecuación lineal y x entonces va a ser igual a 2. Claro, porque lo debía haber allá adentro es un 7 por la propiedad que está acá arriba. Miren que acá arriba me dice que cuando es 1, que cuando esto es 1 es porque acá está a y acá debería estar a. O sea que ellos dos deberían de ser iguales. Miren, eso fue lo que me dio allí. Eso fue lo que dio allá. 7, logaritmo en base 7 de 7. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a ver, pues. Vamos a ver si ahora sí la cogieron. Entonces, logaritmo en base 4 de 2x más 7 es igual a 2. Entonces, esto debería equivaler a ¿cuánto? A Eso total. 16. A 16, muy bien. Entonces, 2x más 7 tiene que ser igual a 16, porque cuando yo eleve esto a la esto, me tiene que dar lo que está acá adentro, lo que está en verde. Entonces, aquí me va a dar que 2x va a ser igual a 7 más 10, 16 menos 7, que va a ser igual a 9. Listo. Y entonces x va a ser igual a 9 medios. Miren que ahí está. 9 medios. Listo, ya. ¿Cuál es el valor que debe estar acá? El 9 medios. En la X, perdón. Porque cuando yo pongo 2 por 9 medios más 7, miren que estos dos se cancelan, me va a dar 9 más 7, que es igual a 16. Y listo, ahí está lo que estaba buscando. Entonces, ¿sí me entienden eso, muchachos? ¿Sí entienden de dónde es que estoy sacando esa parte? Sí. Sí, profe, yo creo que ya la cogí. Bueno, listo. Entonces, pero es que hay más propiedades, allá hay más propiedades. Allá hay otras propiedades que nos dicen más cosas. Entonces, porque miren, entonces a mí me pueden dar logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Más logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a 2. Listo, entonces ahí, ¿cómo hago, pues? Ahí sí no tengo lo que tengo al lado derecho. Ahí sí no lo puedo decir. Lo que está al lado izquierdo no es lo mismo que lo que está al lado derecho. Ah, profe, pero es que usted nos acaba de mostrar allá arriba que si yo tengo una suma, miren, que si yo tengo una suma,
Acá está. Lo puedo escribir como un producto. ¿De quién? De la base. Miren que esta es la misma base. Esta es la misma base que está acá y que está acá y que está acá. Cuidado que si no tienen la misma base no lo puedo hacer. Esto para que lo tengan en cuenta. Si no tengo la misma base no lo puedo hacer. Entonces, la base de una suma, de los logaritmos, la suma, va a quedar como un producto. O sea, lo que les estoy diciendo ahí es que esto yo lo puedo escribir como logaritmo, esperen a ver que esto escriba, como logaritmo en base 2 de x por x más 1 es igual a 2. ¿Listo? Y entonces, miren, háganse la misma pregunta que nos acabamos de hacer en el anterior. ¿Listo? Miren que ya lo tengo en la forma en la que lo quería. Esta es la forma en la que uno debería tener un logaritmo. Si yo la tengo ahí, entonces, ¿a qué valor equivale eso que está ahí en verde? X por x más 1 es igual a ¿quién? Muchachos. X por x más 1 es igual a ¿quién? Ah, Profe, ¿qué fue? ¿qué fue de qué? Se Se fue fue. Ah, se fue. Ah, bueno, la pregunta que estoy haciendo es, bueno, pero ahí donde voy ya lo entendieron o no. Sí, sí, profe. Ok, listo. Entonces, por la suma. Entonces, ¿a qué valor equivale el x por x más 1? Según la definición del A logaritmo. 4. A 4. Entonces, x por x más 1 es igual a 4. O sea que x al cuadrado más x es igual a 4. O sea que x al cuadrado más x menos 4 es igual a 0. Listo, ecuación cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Como una ecuación cuadrática. Listo, miren que ahí ya llegué donde yo quería. Ahí es donde yo supuestamente me manejo bien o donde yo sé. Ecuación cuadrática, x va a ser igual a ¿quién? A menos 1, más o menos la raíz de 1 más 16 sobre 2. Entonces, x va a ser igual a menos 1 más o menos la raíz de 17 sobre 2. Ahí hay uno que es negativo, entonces no nos sirve. Listo, porque entonces nos quedaría negativo. Entonces el que nos sirve es el que es positivo, que es x es igual a menos 1 más la raíz de 17 sobre 2. ¿Por qué el otro es negativo? Pues porque todo nos va a quedar negativo, nos va a quedar menos 1 menos la raíz de 17 sobre 2. Entonces, ¿es negativo o no es negativo? Este no sirve. Este no sirve. ¿Estamos? Profe, Dímelo. a ver, se supone que es menos 1 más o menos b al cuadrado más 4, perdón, menos Menos. 4 por a por c, ¿cierto? Ujú. Y se supone, a ver. Ah, no, mentira, sí, ya. Ignore lo que dije. Sí, no, pero yo sé para dónde iba, yo sé para dónde iba. Si está muy bien la pregunta y que tengas la duda. Listo, porque yo lo hice rápido, entonces al hacerlo rápido, pues yo sé que la duda surge. Como el C está negativo, queda eso positivo allá adentro. Que de pronto eso era lo que me ibas a preguntar, ¿eso va a quedar con un signo negativo? No, queda positivo. Entonces, por eso, si tiene solución, y las soluciones son esas dos. Miren que aquí ya la solución no fue tan bonita, la solución se puso fea, pero miren que también necesitamos también aprender a que ese valor que está como potencia tiene que ser positivo. Este de acá tiene que ser positivo. ¿Listo? Eso también lo tienen que aprender a manejar. Estamos con eso, muchachos. Miren que en cierto sentido, si yo sé que el logaritmo lo que significa es un exponente, estoy hecho. Pero si no lo sé, entonces llego a una expresión como esta que acabamos de resolver, como esta, yo llego a esta expresión y no sé qué hacer. Listo. Porque, ¿qué valor al que tengo que elevar eso para que me dé la otra cosa? No sé. ¿Listo? Entonces, hay que tener claro, y bien claro que el logaritmo es un exponente. Listo. El logaritmo es un exponente.
¿sí? Y entonces miren que también me podrían plantear lo siguiente. Me podrían plantear el logaritmo en base 3 de 2x menos 1. Voy a escribirlo así. Menos el logaritmo en base 3 de x, ¿cierto? Igual a 2. Listo, ahora como una resta. Ahora como una resta. Entonces ya no se multiplica, sino que se divide. Muy bien, es una fracción. ¿Pero una fracción de quién? Del logaritmo en base 3 de 2x menos 1 sobre x es igual a 2. Listo, entonces otra vez, aquí lo que toca venir a preguntarme, ¿esta potencia es igual a quién? ¿Esta potencia que está acá es igual a quién? Pues esa potencia va a ser igual a quién? Va a ser igual a que 9, que es 3 a la 2, es igual a 2x menos 1 sobre x. Listo. Y ya, miren, ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Despejemos esa ecuación lineal. Nos va a quedar 9x es igual a 2x menos 1. O sea que no va a tener solución. Nótenlo por qué no va a tener solución. Porque esto va a ser 9x menos 2x es igual a menos 1. O sea que 7x va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar que x va a ser igual a menos 1 séptimo. Entonces de acá, como es negativo, y esto no puede ser negativo, entonces no tiene solución. ¿Listo? Entonces miren que es saber eso, lo del exponente, y estamos hechos. ¿Sí? Bueno, y hagamos, ahorita hacemos los que dejé allá. Listo, pero miren, por ejemplo, así. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos, voy a poner un más, listo, más logaritmo en base 2 de x es igual a 1. Entonces, ¿a cuánto equivale x? Y no es 2. No es 2 porque si fuera 2, sería una sola expresión. Entonces no es 2. Listo. X es, es otro valor. Listo. Entonces miren lo que tengo allí. Yo lo podría manejar de dos formas. Lo podría manejar de dos formas. Porque si ustedes ven, pues esto es una suma. Y al eso ser una suma, pues entonces lo puedo multiplicar. Entonces va a ser logaritmo en base 2 de x a la 2 por x es igual a 1. Lo que implica que esto nos daría logaritmo en base 2 de x a la 3, que es igual a 1. Listo. Y si quiero yo ahí me pregunto, entonces, ¿cuánto es x a la 3? Pues debería de ser igual a 2, porque sí, 2 a la 1, listo. O sea que x debería ser igual, a la raíz cúbica de 2. Listo. Ahí está la solución. Una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es la siguiente, muchachos. La otra forma de hacerlo es llegar y tomar. Miren que acá hay un exponente, miren lo que aquí está. Yo lo puedo bajar, entonces lo voy a bajar por la tercera propiedad o la cuarta propiedad que les puse allá arriba. Entonces esto va a ser 2 por logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x. ¿Listo? Es igual a 1. Entonces noten que acá tengo esto es igual a esto. Y acá tengo uno de estos, y acá tengo, perdón, dos de esos, y acá tengo uno. ¿Listo? Mi amigo invisible, el 1. ¿Listo? Entonces aquí va a ser igual a ¿quién? A 3 veces el logaritmo en base 2 de x. A 3 veces el logaritmo en base 2 de x, que es igual a 1.
Entonces tengo que despejar el logaritmo para poder irme de allí. Entonces para despejarlo, lo que me va a dar el logaritmo en base 2 de x es igual a 1/3. Listo. Y entonces, miren que ahora ya me quedó en la forma que lo quería. Entonces esto es una potencia. ¿La potencia de quién? De 2 a la 1/3, que es lo mismo que tener la raíz cúbica de 2, es igual a x. Listo. Estas dos cosas son equivalentes. Mírenlas ahí. Y miren que si yo me sé las propiedades, mucho más simple de hacer. Listo, porque miren todo el problema en el que nos metimos para hacerlo por acá, pero miren que por los dos lados da igual. Desde que yo me lleve las propiedades, o desde que yo tenga las propiedades bien dadas, pues miren que, o bien aplicadas, pues, entonces la cosa funciona muy bien. Listo. Qué silencio más bravo. Yo dejé 2 ejercicios allí, ¿cierto? ¿Me lo recuerdan para poderlos hacer acá? Profe, el primero es logaritmo de en base a 10 de x más 1, Ujú. más logaritmo de x igual a 1. Logaritmo de x igual a 1. Ah, pues fue igual al que hicimos hace un momentico, ¿no? Al del 4. Nadie responde. Esto es lo mismo que tener el logaritmo en base 10 de x más 1 por x es igual a 1, ¿cierto? Aplico la propiedad, entonces esto va a ser que x por x más 1 debe ser igual a 10. Porque recuerden que acá hay un 10. Cuando no lo estoy poniendo, ahí hay un 10. Listo. Esa es la base 10. Entonces por eso me queda de esta forma. Y entonces esto va a ser igual a x a la 2 más x es igual a 10. O sea que esto es igual a x a la 2 más x menos 10 igual a 0. Ecuación cuadrática, usted la resuelve. Usted la resuelve. Para la casa. Ah, es que es verdad que ya están en la casa. Listo. Esa la resuelven ustedes. ¿Y la otra cuál era? Profe, logaritmo en base 3 de x menos 2 Ujú, menos 2 logaritmo en base 3 de x más 1 ujú. igual a 1. Igual a 1. Esta sí está más difícil. Un poquitico más, bueno, un poquitico no, un montonón más difícil. Listo. ¿Y por qué está más difícil? Porque si ustedes se dan cuenta, pues está ese 2 que está molestando allá. Listo, allá no puedo aplicar la propiedad de una. Yo no puedo llegar y aplicar la propiedad así, ay, voy a poner esto así. No, no puedo. O sea, ahí no puedo dividir inmediatamente porque ese 2 que está allá adelante está haciendo una labor. ¿Y cuál es la labor que está haciendo ese 2 allá adelante? Que recuerden que eso es un exponente. O sea, en la propiedad 4 que hace un momentico les mencioné, déjenme, yo vuelvo hasta por acá. Recuerden que eso es una igualdad, muchachos, y como igualdad, devolverse, o sea, esto funciona tanto de acá hacia acá como de acá hacia acá, por ser una igualdad. ¿Me están escuchando o no? Sí, me Sí, están sí. escuchando. Listo. Entonces, de para un lado y de para el otro funciona. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer, es subir ese 2 allá. Entonces, esto nos va a quedar como logaritmo en base 3 de x menos 2 menos logaritmo en base 3 de x más 1 al cuadrado es igual a 1. Miren que este que estaba acá multiplicando va a quedar como exponente. Y ahora entonces aplico la propiedad anterior, o sea, la propiedad, la C creo que la puse ya, que es logaritmo en base 3 de x menos 2 sobre x más 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces miren que ya, esta es la potencia, miren la potencia en lo que quedó, me quedó en esa expresión racional que está ahí. Y entonces esa potencia va a ser igual a quién, o sea, x menos 2 sobre x más 1 al cuadrado es igual a 3. 3 a la 1 que es 3. Listo. Ecuación cuadrática. Esto pasa ya a multiplicar, nos va a quedar x menos 2 es igual a 3 veces x más 1 al cuadrado.
Expando esto, aquí hay que expandirlo, voy a resolver una ecuación. Entonces esto es x menos 2, perdón. Esto es x menos 2 es igual a 3 que multiplica x al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. X al cuadrado más 2x más 1. ¿Qué es igual a quién? A x menos 2 por 3x al cuadrado más 6x más 3. Listo. Como es una ecuación cuadrática, igualamos a 0. Recuerden que siempre que nos quede una ecuación cuadrática hay que igualar a 0. Entonces esto nos va a quedar como 3x al cuadrado menos 5x menos 5. No, más 5. Igual a 0. A es igual a 3. B es igual a menos 5. C es igual a 5. X entonces va a ser igual a ¿quién? A 5 más o menos la raíz de 25 menos, no, menos no, sí, menos 60 Profe, qué sobre, pena. No ¿qué quedaría bola? eso en menos 5. ¿Cuál menos 5? Ah, quedaría Sí, más porque 5 acá, mm, bueno, sí, ya, ahora sí está bien. ¿cierto? Sí, así. En todo caso, entonces lo único que cambia es este signo y este de acá. Entonces nos quedaría es un menos 5 acá, acá quedaría 25 menos 60, que esto es complejo, ¿no? ¿Por qué es complejo, muchachos? Porque la raíz nos está dando negativa. Miren que esto nos está dando negativo. Entonces es complejo, entonces no tiene solución. La ecuación que estoy buscando no tiene solución. Listo. No tiene solución. No tiene solución. Cuidado, no es que siempre queden complejos, entonces no tiene solución. No, si yo le estoy pidiendo que resuelvan una ecuación cuadrática solamente y no les estoy poniendo, no les estoy poniendo condiciones, pues eso sí va a tener soluciones dentro de los números complejos. Pero acá, como estamos hablando de expresiones logarítmicas, los logaritmos dentro de la potencia deben de ser positivos. Entonces, como esos deben de ser positivos, pues no se puede. ¿Listo? Porque nos están dando hasta complejos. Y esos no los podemos definir como positivos o negativos. Estamos con eso, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sé, muchachos, que es maluco porque al fin y al cabo, pues, a uno le gustaría como hacer más ejercicios y estar ahí como, sí, pero es de practicar, es que ustedes practiquen y miren que si se llevan esas normas bien llevaditas, eso no es tan complicado. De verdad, las ecuaciones logarítmicas y las exponenciales, si ustedes entienden eso, muchachos, van a salir de muchos problemas en muchas partes. Como les digo, eso es muy utilizado en profesiones que tengan que ver con algo financiero o así, porque el interés simple o el interés compuesto tiene que ver con exponenciales. Y entonces casi siempre que uno va a resolver ese tipo de problemas, hay que resolver ecuaciones de este tipo. Entonces, hay que ponerse las pilas con eso, a los que van a estudiar eso. Yo creo que hay algunos de ustedes que les toca ver un curso que se llama Matemáticas Financieras o algo así. Y entonces díganme, ustedes viendo matemáticas financieras y sin saber eso. Entonces, bueno, que se acuerden de eso. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, muchachos, miren, dímelo, Tengo una pregunta. dímelo. No entiendo bien de dónde salió el 3, que es es lo único que no entiendo. ¿De dónde salió este 3? Sí, me perdí. ¿Este 3 de dónde salió? Pues sí, el de arriba, x menos 2 es igual a 3. Este. ¿Cuál es la definición de logaritmo? ¿Cuál es la definición del logaritmo? Voy a poner acá un cuadrito. Es igual a 1. ¿Cuál es la definición del logaritmo? O sea, si yo me voy a volver, si yo quiero saber a qué es igual esto, ¿eso es igual a quién? Esa es la esencia de la clase. Esa fue la clase de hoy. Eso fue lo que les expliqué hoy.
En serio. Sí, profe, que si multiplico 3 por 1 me da 3. No, no, Y no, se no es supone que es la multiplicar. base. Cuidado que no es multiplicar. No es multiplicar. Es el cuadradito va a ser igual a 3 a la 1. Recuerda que el cuadradito es la potencia que se consigue de elevar el 3, este de acá, a la 1. ¿Listo? Entonces, 3 a la 1 es 3. De ahí salió este 3. ¿Estamos? Sí, gracias. Listo, de ahí sale. Muchachos, esa simple pregunta es la que ustedes le tienen que hacer. Yo les pongo a ustedes ejercicio. Logaritmo en base 7 de x es igual a 2. Listo. 2. Logaritmo en base 7, pilas pues, de x menos 2 es igual a 2. Es el mismo valor el de arriba que el de abajo. Sí, Es el mismo valor de x. sí, ¿Seguros? No, el sí. de X no. No, No, el valor de x no es el mismo. Cuidado. El de x es el mismo. No. El de x es el mismo. No. Acá x, perdón. Acá x vale 7 a la 2. O sea que x vale 49. Aquí también x vale 49. No. Aquí x menos 2 es igual a 49. O sea que x va a valer 51. Miren que no es lo mismo. ¿Listo? Aunque la potencia que esté tomando sea la misma, si acá ya le estoy agregando, quitándole algo a la potencia, pues eso va a cambiar. ¿Estamos con eso o no? Uy, qué sí, silencio. profe, ya. Qué silencio más bravo. Listo, hagan un par de ejercicios ustedes allá. Pórtense bien conmigo. Miren, hagan este. Ese sí para que lo hagan. Pero el viernes empezamos con eso. Listo. No que es que no pongo algo más grande acá. Miren que yo no pongo algo más grande como potencia, porque si pongo algo más grande, pues la potencia va a ser más grande. Y entonces solucionar la ecuación va a ser más difícil. Logaritmo en base 3. Voy a poner por acá un 2 de x menos 1 a la 3. ¿Listo? Y 2 logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de x menos 1 menos logaritmo en base 3 de x más 1 es igual a 2. Listo. Traten de hacer esos dos para el viernes y el viernes empezamos con ellos. A ver si me entendieron bien lo que hablamos hoy. Listo. Y lo que les iba a contar era que hoy lo que íbamos a empezar era trigonometría, que es otro tema que espero, muchachos, que estén acá concentraditos para que podamos meterle caña como debe ser, porque es otra cosa que allá les van a hablar en cálculo y en cálculo y en cálculo y en física, los que les toca ver física, y de pronto los que ya han visto en geometría han visto que les han mostrado un montón de eso y de pronto no se entiende mucho de lo que allí hay, entonces voy a tratar de explicarles bien eso. Listo. Tenemos como 4 o 5 clases. Yo pongo que unas 3 más o menos para hacer eso. Ya nosotros nos dieron la orden hasta donde vemos del curso. Entonces, no se preocupen que hasta donde tenemos que ver el curso va a estar bien. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso. Trato de aquí al viernes de ponerles, porque están sin tareas, yo sé que están sin tareas, de ponerles cosas para que vayan haciendo. ¿Listo? Y ahí sacamos el otro 10% para usar el 80%. Y les debo la nota del 70%. ¿Listo? Pero ahí seguimos. Entonces, para que estén pendientes de aquí a mañana, de a ver cómo hacemos eso. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar de compartir para que, si no han escrito el problema, lo escriban y me digan si lo puedo dejar de compartir o... Sí, puedo dejar de compartir, sí.
Bueno, muchachos. Sí, profe. Profe, Dímelo. tengo una pregunta con el